es perfecto. Es la palabra que nuestro Dios nos ha regalado en este día. Padre, entregamos esta palabra, bendito Dios, confiando, Señor, en que tu palabra, Señor, no regresará a ti vacía, Señor, sino que cumplirá el propósito por lo cual tú, Dios mío, estás permitiendo, Señor, que hoy sea lanzada esta palabra, Señor, la cual entregamos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre de Jesús. Gracias. Jesús es perfecto. En Mateo 5:48 nos dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, aquí entendemos que Dios es perfecto. Ahora, ¿qué es la perfección? La perfección, mis amados en Dios, está determinada por su santidad, por su justicia, por su amor, por su misericordia, por su gracia, por sus planes maravillosos que Él hace, por sus caminos, Señor, por su sacrificio, por todo, absolutamente todo lo que Él hace por nosotros. Porque Él todo lo que hace, lo hace perfecto. Él es lo más perfecto de lo perfecto, de lo perfecto, de lo perfecto, de lo perfecto, de lo perfecto que hay. Y esa perfección, mis amados, Él quiere que nosotros la recibamos en Cristo Jesús. Pero resulta que desde tiempos inmemoriales, o para ser más preciso, sí hay memoria, desde los tiempos de la Torre de Babel, cuando Nimrod, dice la Biblia, quiso construir una torre en la ciudad de Nimrod. Y él dijo: hagamos un nombre, construyamos esta torre, lleguemos hasta lo alto del cielo y hagámonos un nombre. Mis amados, Dios mirando desde el cielo que había unidad. Oigan bien, había unidad en la ciudad de Nimrod para hacer esa torre y poder subir hasta el cielo y hacerse un nombre. Entonces nuestro Dios confundió las lenguas. Ya ellos no se podían entender y creó confusión. Y ahí nació Babilonia. Babilonia quiere decir confusión. Y esa confusión perdura hasta el día de hoy. Esa confusión trajo como consecuencia, una de tantas consecuencias, que esos grupos que manejaban todos un mismo lenguaje desde la torre de Nimrod, se asociaran ellos en pequeños grupos, en organizaciones secretas, en logias, que hasta hoy perduran algunas de ellas. ¿Y cuál es el propósito de esas logias? Precisamente poder llegar hasta los cielos, atravesar las dimensiones espirituales, hacerse un nombre por fuera o por encima del santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos, a través de ese conocimiento, de esas filosofías satánicas y diabólicas que han creado, ellos buscan llegar a la perfección. Ellos saben y entienden desde tiempos remotos que en el hombre habitan potencialidades, capacidades únicas dadas por Dios.
para poder desarrollar en el hombre toda una cantidad de habilidades que el hombre hasta este tiempo desconoce. Y entonces ellos piensan desarrollar esas habilidades sin el consentimiento de Dios, pero sí aprovechando las capacidades que tiene cada una de nuestras almas. En nuestra alma reposa la conciencia de cada persona, reposa la voluntad, las emociones, los sentimientos. Reposa también los sentidos espirituales, que son vórtices capaces de asimilar la energía que viene de la creación para fortalecer las almas, para fortalecer el espíritu del hombre. Y esas personas son capaces de manipular esas energías. Y esas energías cósmicas están aquí para su manipulación, para el bien y para el mal. Hoy en día vemos la consecuencia de estos sistemas de gobierno que están establecidos en el mundo, donde en ninguno de ellos mora la justicia. Son sistemas establecidos desde lo alto del mundo de las tinieblas, por las altas jerarquías, donde han establecido la caída de los valores del hombre. El hombre hoy en día vive bajo el bombardeo constante de anuncios que proclaman la unión del hombre con el hombre, de la mujer con la mujer, proclaman el aborto, proclaman los matrimonios entre el mismo sexo, proclama la separación de la familia y han creado planes maestros que están ejecutando con mucha eficacia aquí en la tierra, trayendo destrucción y muerte en este tiempo. Esas logias, aunque han ido cambiando en el transcurso del tiempo, no han desaparecido. Y hay tantas como sabores puede haber para comer. Hay mucha gente metida en esas sectas secretas donde ahora ha sido tan evidente su maniobrar, porque las cosas que se ven no dan sino a pensar, pues es que eso tiene que ser producto de una mente maestra, una mente diabólica y perversa. Pues esas logias tienen un conocimiento muy elevado del mundo espiritual, un conocimiento muy elevado del mundo espiritual, un conocimiento que la iglesia muy poco conoce, un conocimiento que ellos explotan a la perfección. Claro, ellos conocen perfectamente el mundo espiritual, el mundo de las tinieblas. Pero gloria a nuestro Dios y al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a nosotros no nos interesa conocer el mundo espiritual. Nosotros estamos llamados a vivir en el reino celestial de nuestro Señor Jesucristo. Y ese mundo espiritual, el cual ellos dominan a la perfección y ellos se ufanan de eso, nosotros lo ponemos en el nombre poderoso de Jesús bajo el estrado de sus pies. Aún con toda la ignorancia que tiene la iglesia, aún sin haber alcanzado el hombre de Dios la perfección que ellos buscan a través de sus hechizos y sus encantamientos que hacen sobre la humanidad y que han hecho durante milenios.
aún con todo y eso, el hombre de Dios en su ignorancia hace su oración de intercesión y destruye todos esos planes malévolos y perversos. Le preguntaba uno de los amigos a Job, le hacía esta pregunta, Job 11, del 7 al 10. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Llegarás tú? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? La perfección. Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Estamos hablando, mis amados, de la perfección de Dios. No se puede medir de una forma que nosotros la podamos entender, la perfección de Dios. Porque la perfección de Dios no tiene fin. No tiene fin. No tiene fin. Porque en esa perfección que busca el hombre por su propia cuenta, violando las leyes naturales de Dios, metiéndose en conocimientos prohibidos que no son para el hombre. Pero el hombre tiene la decisión por el libre albedrío que le dio Dios de abrir esas puertas tenebrosas. Si hay algo que Dios respeta es el libre albedrío. Y el diablo también respeta ese libre albedrío. El que toma la decisión de seguir a Dios, el diablo lo respeta. Lo respeta. Él no va a tratar de convencerlo, pero sí va a tratar de hacerle la vida de cuadritos. Eso pasa con todo hombre y mujer de Dios. Amén. Esas personas quieren poder para sí mismos. Quieren gloria y honra para sí mismos. Pero Dios dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 32, del 3 al 4, por boca de Moisés. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. Es decir, la obra de Dios siempre es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. En Él es justo y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Él es justo y recto. Él es justo y recto. Porque Jesús nunca pecó. Nunca pecó. Y Él obra con justicia. Pero resulta que llegó nuestro Señor Jesucristo. Llegó el hombre profetizado por Dios en todas las escrituras del Antiguo Testamento. Está profetizado nuestro Señor Jesucristo. Llegó con el cumplimiento de esa promesa. Nuestro Señor Jesucristo es el Dios eterno hecho carne. Es una manifestación de Él. Es una manifestación de Él. Y nuestro Señor Jesucristo caminó aquí en la tierra y Él vino a cumplir su ministerio. Vino a cumplir la tarea que se le asignó, que fue traer salvación a los hombres. Vino a traer redención. Él vino a rescatar lo que se había perdido desde Adán. Hebreos 2:10 nos dice que Jesús fue perfeccionado a través
de la aflicción. ¿Cómo así perfeccionado? Luego él no era perfecto. Vamos a ver. ¿Por qué dice así? Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es decir, nuestro Señor Jesucristo fue perfeccionado a través de su sacrificio. Pero Él era perfecto. Él era perfecto siendo Dios. Él es perfecto en todo. Pero Él fue hombre. 100% hombre también. Y como hombre, Él fue tentado. En todo fue tentado. Oiga bien, en todo fue tentado. Cuando el diablo en el desierto le ofreció convertir la piedra en pan, él fue tentado en usar el poder que Dios le había dado. Este poder de cambiar la naturaleza de la materia. Hoy en día esas logias pueden hacerlo. ¿Sabían ustedes? Los grados superiores de esas logias pueden cambiar la naturaleza de las cosas. Ellos pueden hacerlo, porque hay entidades demoníacas que tocan, que pueden cambiar la materia. Es más, pueden cambiar hasta el tiempo. Pueden alargarlo o pueden encogerlo, reducirlo. Son demonios los que operan y ellos pueden hacer todas esas cosas porque son poderes engañosos. Y él fue tentado, nuestro Señor Jesucristo, en usar ese poder. Porque si él usaba ese poder, primero le estaba haciendo caso al diablo. Al diablo no se le hace caso. Primero. Segundo, él se estaba dando gusto. Así mismo, yo soy capaz de hacer eso. ¿Quién sabe qué estaría pasando por la mente de él? Y el diablo le tentó, porque él era capaz de hacerlo. Pues tanto así que cambió la naturaleza de las cosas cuando ya empezó en su ministerio, conforme a la voluntad de Dios. El primer milagro que hizo Jesús fue convertir el agua en vino. Cambió la naturaleza de las cosas. Entonces, él fue perfeccionado por la aflicción, pero él era moralmente perfecto. En él no había pecado, no había mancha, ninguna. Moralmente perfecto. Él nació sin pecado, como nacemos nosotros, los hombres nacidos de mujer, nacemos con pecado, porque la herencia del pecado de Adán y Eva nació en nosotros. En él no, porque él no fue engendrado por hombre, él fue engendrado por el Espíritu Santo. Y él nació siendo santo y murió siendo santo. Como él no tuvo pecado, él fue moralmente perfecto. Moralmente perfecto. ¿Qué más tenía? ¿Qué más había en él, digamos, físicamente que pudiera decir, que se pudiera, digamos, medir la perfección de él? Su mente, sus pensamientos, solo eran para hacer la voluntad del Padre. Él tenía la perfección de la mente. Él no tenía la mente llena de basura como hoy en día se le vende a los hombres. Tanta basura, tanta cosa que no sirve. Él no vivía distraído. Su mente mantenía enfocada en el Señor, en hacer la voluntad del Padre. Vivía enfocada su mente. Él no perdía tiempo en lo que no tenía importancia. Él no se distraía. Su mente estaba enfocada en una sola cosa, que era cumplir el propósito por el cual Dios lo trajo aquí. Era una mente perfecta. Y esa es la mente, mis amados, a la que nosotros debemos procurar alcanzar. Que nuestros pensamientos todos lleguen cautivos a la obediencia de Cristo.
Que nuestros pensamientos sean siempre para cumplir la voluntad de Dios, que nuestros pensamientos sean siempre para agradar a Dios. Él quiere hacernos perfectos a nosotros también. El libro de Santiago nos dice que si una persona logra dominar la lengua, es un varón perfecto. Hoy en día el hombre hace mucho daño con la palabra que sale de su boca. Y sobre todo se hace daño a sí mismo. Una persona que está enferma dice, ay, mi enfermedad se está haciendo daño porque está tomando algo que puso el enemigo allí y lo está tomando para sí mismo. Entonces él y la enfermedad son uno. ¿Ves? Aguántese ahí. Aguántese ahí. Dice que cuando uno es capaz de refrenar su lengua, para no hablar cosas vanas, para no hablar mentiras, para no levantar juicio, para no murmurar, para no hacer señalamiento, para no hablar vanidad, para no hablar necedad, cosas que no tienen importancia, entonces uno es un varón perfecto. Eso nos dice el libro de Santiago, capítulo 3. ¿Y cómo nuestro Señor Jesucristo entonces fue perfeccionado en la aflicción? Él fue perfeccionado en la aflicción porque había algo que Él sí no pudo eludir. Porque Él nació en un cuerpo de hombre y ese cuerpo de hombre tenía que morir. Ese cuerpo de hombre tenía que morir. Siendo el hombre, tenía que morir. Y por eso murió. Por eso murió y resucitó para nunca más morir. Allí alcanzó la perfección. Porque ese cuerpo que sale después de la resurrección, ese cuerpo fue transformado. Fue un cuerpo de carne y hueso, pero con otra sustancia por dentro. Decimos que es carne y hueso, pero en realidad ya lo sabemos. Ese cuerpo podía flotar en el aire, podía traspasar paredes. Es un cuerpo que su materia, su sustancia fue transformada. Fue transformada. Ese cuerpo es el cuerpo que algún día tal vez nosotros tengamos. Algún día tal vez nosotros tengamos ese cuerpo. De pronto en el milenio tengamos ese cuerpo. Cuando nuestro Señor Jesucristo esté gobernando en persona sobre la tierra. Él dice que los que hayan perseverado hasta el fin, que hayan seguido con Él, se sentarán en 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel y gobernarán la tierra con Él. Entonces ya seremos entidades espirituales capaces de materializarnos aquí en la tierra, con el cuerpo, con estos cuerpos que tenemos. Pero en representación de Cristo, es Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Eso es lo que le da a nuestro Señor Jesucristo la perfección, porque es un cuerpo glorificado. Ya Él es perfecto en todo su ser, desde la cabeza hasta los pies. ¿Qué más tenemos en Él? Que sigamos buscando perfección en Él. En Él todo es perfecto. Hasta su sacrificio fue perfecto. Dice el libro de Hebreos 10:4. Porque como una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los que se han santificado? Los que se han lavado con la sangre de Cristo. Pero ya no hay que hacer sacrificios de bueyes, ni de ovejas, ni de carneros, como hacían los sacerdotes todos los días en Cristo Jesús. Eso ya no es necesario porque Él es el sacrificio. Él fue el Cordero Pascual.
Ese sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre. Fue el sacrificio perfecto. Ese es el sacrificio que detestan los demonios. Los demonios. Porque con ese sacrificio, usted y todos nosotros, por ese sacrificio somos justificados. Por ese sacrificio. ¿Qué más tiene perfecto nuestro Señor Jesucristo? Jesús manifestó la perfección del Padre, la gloria de Dios. ¿Cuándo fue eso? En Mateo 17:2, cuando se transfiguró delante de sus discípulos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esas son las vestiduras espirituales a las que nosotros tenemos que procurar alcanzar. La gloria postrera de esta casa. La casa es cada uno de nosotros, el templo de Dios, a donde aspiramos todos llegar, que es cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste en cada uno de nosotros. La gloria postrera será mayor que la primera. Allí se manifiesta la perfección del Padre en cada uno de nosotros. La plenitud de Dios, oiga bien, la plenitud. Asimilemos ese término, la plenitud de Dios. La plenitud de Dios. ¿Qué más tenemos perfecto en nuestro Señor Jesucristo? ¿Él por qué hizo todo eso? ¿Por qué vino aquí a la tierra? ¿Por qué ofreció su vida en sacrificio? ¿Por qué? Por amor. Por amor. Por su perfecto amor. Porque nos amó desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Y habiendo él consumado su tarea, su sacrificio, nos siguió amando y nos sigue amando y por eso nos llama y sigue llamando y seguirá llamando. Mientras esté el tiempo de la dispensación, mientras se esté predicando el Evangelio, va a seguir tocando los corazones y llamando a sus escogidos. Por eso en Colosenses 3:14 nos enseña que tenemos nosotros que vestirnos de amor. Porque el amor es el vínculo perfecto. El amor nosotros lo expresamos a nuestro prójimo. Porque si nosotros somos capaces de expresar amor a nuestro prójimo, verdaderamente amamos a Dios. Y cumplimos su primer mandamiento, que todos sabemos cuál es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro Señor Jesucristo hizo ese sacrificio porque Él caminó aquí en la tierra conforme a todo lo que de Él se había dicho. Por eso entendemos que los dichos de Jehová son perfectos. Su palabra es perfecta, porque todo lo que de nuestro Señor Jesucristo se había escrito, todo se cumplió al pie de la letra, sin que faltara nada por cumplirse. Todo se cumplió. Jesús caminó conforme a todo lo que de él se dijo. Juan 2:22. Todo lo que Dios hace es perfecta. La creación es perfecta. Cuando Él creó al hombre, lo hizo un hombre perfecto. Un hombre perfecto cuando
vive y permanece en la presencia del Padre. Allí está la perfección del hombre. Cuando el hombre se aparta de la perfección del Padre, ya se pierde la perfección. Entonces el Evangelio vino dado para que nosotros alcancemos esa perfección permaneciendo en Cristo. Sencillo. Permaneciendo en Cristo. Pero ese permanecer en Cristo implica ciertos ajustes a nuestra vida. Porque ese hombre viejo con el que nosotros llegamos al Evangelio, ese hombre tiene que morir. No hay forma de que el nuevo hombre permanezca si el viejo hombre no muere. Morir es morir a todo vicio, a toda mala costumbre, a todo mal hábito. Morir a los pleitos, a las contiendas, a los celos, a las envidias. Todo eso tiene que quedar atrás en el viejo hombre. Todo eso. Ahí miramos la perfección de Dios, porque el hombre fue hecho perfecto. Tan perfecto fue hecho que el hombre tiene hasta la capacidad para sanarse a sí mismo. Pero ese conocimiento, el hombre no lo ha alcanzado todavía. La iglesia debería leer más la Biblia y darse cuenta de que Dios, todo el mundo sabe que Dios es el único que sana, que nuestro Señor Jesús es el único que sana. Pero entre pues a la presencia de Dios a buscar sanidad. Entonces, ay, me duele aquí, ay, me duele aquí, tengo esto, tengo lo otro. Y entonces, ¿y para qué está el conocimiento que Dios ha dado a través de su palabra, que también es acrisolada y perfecta? Todo lo que Él hace es perfecto. Todo lo que Él hace es perfecto. Un hombre tiene que tener dominio sobre sí mismo. Dominio propio sobre sí mismo. No se puede dejar llevar por las emociones del momento. No se puede dejar llevar por las tribulaciones que esté viviendo, por las aflicciones. Miren, nuestro Señor Jesucristo tuvo temor, Él llegó a tener miedo una sola vez. Lo muestra la Biblia. ¿Cuándo fue? La noche que fue entregado. Él tuvo miedo porque Él vio en el Espíritu todo lo que iba a vivir. Y claro, la carne afloró allí y tuvo temor. La Biblia lo dice. La única vez. Porque cuando él se iba a enfrentar con los fariseos, con los saduceos, a debatir la palabra, con los escribas, nunca tuvo miedo, a pesar de que querían matarlo, porque él tenía la capacidad de escabullírseles en medio de ellos y no se daban ni cuenta. Jesús había desarrollado todas esas potencias que tiene el hombre interior y todavía no había sido glorificado en cuerpo, pero él ya vivía en cierta gloria, porque Jesús podía manejar, él podía transponerse en la distancia, estar aquí y poder aparecer en otro lugar, y todavía no había sido sacrificado. Cuando él le dijo a sus discípulos que lo esperaba al otro lado del mar de Galilea, cuando llegaron allá ellos le preguntan: maestro, ¿a qué hora llegaste? ¿Cuándo llegaste? Él tenía muchas capacidades, podía leer los pensamientos, pero nunca tuvo miedo, a pesar de que lo querían acabar con él.
Uno tiene que tener control, dominio propio y no dejarse llevar por lo que el otro diga. Ay, ¿por qué me dice eso a mí? Como aprendí hace muchos años, es que nos damos demasiada importancia, todos, porque yo no me puedo excluir. Y camino hacia la perfección, porque yo no la he alcanzado. Camino en busca de la perfección. Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él nos llamó aquí, nuestro Señor Jesucristo nos tiene en sus caminos. Él comenzó esta obra en nosotros y Él la va a terminar siempre y cuando nosotros caminemos con Él, siempre y cuando nosotros perseveremos. Él va a perfeccionar la obra. Es una promesa de Él. Porque Él todo lo que hace lo termina. Él es perfecto en todo. Él solo quiere su corazón dispuesto. Los planes de Dios son perfectos. El hombre tiene problemas con eso porque los planes de Dios no son como los planes del hombre. Y cuando el hombre quiere poner sus propios planes, el hombre de Dios, ¿no? Y llega y se estrella de frente contra los planes de Dios. Y el hombre insiste hasta que Dios lo deja. Bueno, váyase de sus propios planes, de sus propios caminos. Vaya. Y entonces el hombre aprende obediencia a través del sufrimiento. Aprende sabiduría de mala manera. Con dolor o sin dolor. Uno es el que decide cómo quiere uno caminar en el Señor. O por las buenas o por las malas. Si quiere caminar con Cristo, pero camine conmigo de buena manera y entonces usted no va a sufrirlo. Va a sufrir las aflicciones que sufre todo el mundo. Porque al final Dios quiere que nosotros dependamos de Él. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. No son los pensamientos del hombre. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí, el plan de Él era cumplir la misión, terminar su ministerio. Y sus pensamientos solo eran en hacer la voluntad del Padre. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este mundo, a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú te salves. Es la perfecta voluntad de Dios. Y si tú estás en los caminos de Él y te dejas llevar por Él, te dejas conducir por Él en obediencia, en humildad, no va a tener problema. No va a tener problema. No va a vivir estrellándose contra la roca. La roca es Jesús. Porque ya los planes suyos no van a encontrar tropiezo en Él, porque los planes suyos serán los de Él. Bienaventurado, dice el Señor. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Los pensamientos de Jesús eran
perfectos. Él tenía perfecto control de su humanidad. De su boca no salía sino lo justo, lo preciso que tenía que decir. Él no se ponía a botar corriente ni a repetir lo que ya había dicho. Y sus palabras penetraban, partían el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discernían los pensamientos y las intenciones del corazón. Hasta hoy. ¿Qué más tenemos perfecto de nuestro Dios? Habíamos visto atrás que sus caminos son perfectos. El Salmo 18:30 nos decía, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Su palabra es nuestro abrigo. ¿Y quién es la palabra? Jesús, el verbo. Dios es el que hace perfectos nuestros caminos. No hay forma de que el hombre de su propio corazón haga un camino perfecto si Dios no va delante de él. ¿Qué más tenemos perfecto de nuestro Dios? Sus tiempos. Todos los tiempos de Dios son perfectos. Dice el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere, oiga bien, se quiere debajo del sol, tiene su hora. Nosotros anhelamos muchas cosas y tal vez hasta trabajamos para conseguirlas, pero siempre hay un tiempo para todo. No todo nos sale como nosotros queremos. Aunque el que tiene hasta para comprarse, por decir algo, ¿qué? Un plato, una vajilla en la casa. Puede tener la plata completa para ir a buscar la vajilla que le gustó. Pero a última hora pasa algo. Y tuvo que utilizar ese dinero. Tiene que esperar otro día. Y eso está por fuera del control del hombre. Dígase de Dios o no. La persona. Todo tiene su tiempo. Lo único que nosotros como hombres sabemos es que nuestro Señor Jesucristo nunca llega tarde. El Padre Celestial, su Santo Espíritu nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Él siempre llega a tiempo. ¿Qué más tenemos en Jesús? En Jesús nosotros somos perfeccionados, porque Jesús es nuestra esperanza de gloria y la gloria de Dios es la perfección misma. Nosotros tenemos que aspirar a llegar a la gloria de Dios. La gloria, la que se manifestó en el monte de la transfiguración. A esa gloria es que nosotros tenemos que aspirar, llegar. Colosenses 1:28 nos dice, a quien anunciamos a Jesús, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es decir, que en Cristo Jesús es que somos perfectos. Por fuera de Él no hay perfección, sino aflicción, tristeza, dolor, enfermedad, angustia, temor, esclavitud. Solo en Jesús hay perfección. Por eso se predica el Evangelio. El Evangelio se predica
Y Él estableció un orden. Que esto no tiene que ver con jerarquía, simplemente es un orden ministerial que Él estableció. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo será esto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Tenemos que aspirar a llegar a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa tiene que ser la meta de todo hijo e hija de Dios. Es allí donde nosotros alcanzamos perfección. ¿Qué más recibimos de nuestro Dios? Que sean perfectos, sus dones. La palabra de Dios nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, que cuando Él da un don, lo da. Ya usted verá qué hace con él, pero eso sí, una cosa sí es. Usted tiene que rendir cuenta de eso que recibió. Por eso Él da los dones, da los talentos. Él le puede dar riqueza, pero también de eso le va a rendir cuenta a usted. O mejor, usted tiene que rendirle cuentas a Dios de eso. ¿Qué Él más quiere de nosotros el Señor? Él quiere de nosotros un corazón perfecto. Un corazón perfecto. Un corazón perfecto es un corazón obediente. Un corazón entregado a Él. Un corazón perfecto es un corazón, es una persona que es prudente de labios. Es un corazón perfecto, que no tiene maldad en su corazón, que no es egoísta. Un corazón perfecto es el que depende de Dios en todo, en todo. Ese es un corazón perfecto. Dice Primera de Reyes, capítulo 8, 61, dice, sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová, nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. En el día de hoy estamos guardando sus mandamientos porque hemos venido hoy a la iglesia, como Él manda, a congregarnos. Hemos venido hoy a la iglesia a adorarlo como a Él le gusta que lo hagamos. Hemos venido hoy a la iglesia a recibir libertad, a ser ministrados por su Espíritu Santo, a recibir su palabra que nos enseña cómo andar en sus caminos. Allí estamos nosotros caminando con un corazón perfecto, como hoy. Así como hoy, Dios quiere que sean siempre, todos los días, un corazón perfecto. Y una cosa sí es cierta, nuestro Dios siempre está probando los corazones, siempre, siempre, siempre. No importa usted cuántas veces haya pasado la prueba. Siempre va a estar el Señor probando su corazón, probándolo en la fe, probándolo en el amor, probándolo en la obediencia, probándolo en el temor de Dios. Siempre Dios prueba los corazones. Uno podrá anhelar muchas cosas,
Y Dios siempre te va a dar un poquito de lo que tú anhelas. A ver, ¿cómo te comportas? A ver, ¿cuál es esta actitud con la que tú la recibes? La palabra de Dios dice que al que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pone. Por eso tenemos que ser siempre humildes. Tenemos que ser siempre humildes. Nuestro Señor Jesucristo vino a recuperar ciertamente lo que se había perdido. Él vino a recuperar ese corazón perfecto para Dios. Él vino a recuperar ese corazón perfecto para Dios. Uno de sus discípulos, un joven rico, le preguntó: Maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la perfección? Mateo 19, 21. Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pues el joven rico se fue triste porque él tenía muchas posesiones y no fue capaz de renunciar a ellas. Tal vez nosotros no tengamos las riquezas que tenía el joven rico, pero tenemos muchas otras posesiones que a nosotros, a los hijos de Dios, nos están estorbando para poder alcanzar sus promesas. Hoy en día miramos, por ejemplo, cómo las distracciones, son terribles las distracciones. Esa es una posesión complicada de tratar, porque el hombre vive súper distraído. Ahora imagínense usted el hombre de Dios luchando contra las distracciones diarias. El sistema se ha encargado de ponérsela de todos los colores, sabores, y es bonito. Las redes, los celulares, la televisión, la música, es impresionante la forma en la que el hombre hoy en día se distrae. Sí, vive el hombre vive hipnotizado, hechizado, encantado, sumergido en una fantasía extraña. Hay que renunciar a todo eso, vende lo que tienes, suelta, renuncia a todo eso. Hay que renunciar a todo lo que tenemos y que no le agrada a Dios, a todo mal hábito, a toda mala costumbre. Eso es una decisión que solo nosotros podemos tomar. Tomamos, damos el primer paso y Dios nos va a ayudar. Dios no deja a nadie solo, porque Él dice que Él se perfecciona. Su gloria, la gloria de Dios se perfecciona en medio de la debilidad de cada persona. Pero para que Él se perfeccione, la gloria de Dios se perfeccione en cada persona, la persona tiene que ser capaz de reconocer que hay problemas. Tiene que ser capaz de reconocer que hay problemas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, superando eso ya, alcanzar la perfección? Dice, la palabra de Dios nos dice que nuestra unión con Dios nos lleva a la perfección. El libro de Juan, en el capítulo 17, todo el 17, nuestro Señor Jesucristo hace una oración muy hermosa. Versículos 22 y 23, Él pide al Padre: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esa es la perfección a la que nosotros debemos llegar.
viviendo en la perfección de Dios, siendo uno solo con Él. La palabra de Dios nos enseña que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Y eso solo lo hacemos a través de la oración. A través de la oración. Y Él no es solo llegar y nos levantamos en la mañana y le damos gracias a Dios por el nuevo día y vamos a salir a la calle y le pedimos a nuestro Dios que nos cuide, que nos guarde, que nos proteja y que nos permita regresar a casa. Sí, esa oración está buena y hay que hacerla. Y no solo la oración de la necesidad u orar por los enfermos y los desvalidos y los necesitados. Esa oración, la intercesión, sí está buena, eso hay que hacerlo. Porque nuestro Dios dice que siempre debemos levantar manos santas en todo momento, en oración. Pero hay una oración, mis amados, que cada uno de nosotros debe hacerlo en su interior, con la puerta cerrada, en su habitación, sumergido en la presencia de Dios, en su perfección, donde no haya distracción. Por eso el rey David oraba en las madrugadas, porque en las madrugadas no había distracción. Y esa oración de las madrugadas era la que lo sumergía a él en la presencia del Padre, en su perfección. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Haz que tu rostro resplandezca en mí. Señor, haz resplandecer tu rostro en mí. Y él no tenía la revelación de Jesucristo como la gozamos hoy en día. Por su sangre. Él no la tenía. Pero él tenía una revelación que para él era suficiente, porque de todos los reyes que tuvo Israel, él es el que se robó el corazón de Dios. Hay que buscar ese momento de intimidad con el Padre y permanecer allí con Él. La palabra de Dios dice, deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor. Regocíjate, gózate con el Señor. Y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Hacía por allá el rey Saúl, hacía una oración y decía, Señor, dame una suerte perfecta. El rey Saúl sin ninguna revelación pedía así, una suerte perfecta. Y no es malo orar así porque Saúl, siendo rey de Israel, la hacía. Señor, dame una suerte perfecta. Oremos así a ver, ¿qué pasa? Todo esto, mis amados, se logra a través de la fe. Todo esto se logra a través de la fe. ¿Y sabe qué es lo que perfecciona la fe? Las obras. ¿Tú tienes fe? Muéstrame tus obras. ¿Has creído? Sí. Muéstrame tus obras. Si has creído, lo primero que tú tienes, que se tiene que ver en ti si has creído, son las obras. Es decir, el testimonio. La obra de Dios en tu vida. El testimonio de Dios habla por sí solo para empezar, para que te puedan creer. El testimonio habla por sí solo. Ahí es cuando alguien puede decir, sí, ha cambiado. Este tiene a Dios. Este tiene ganas. Este quiere. Las obras. Las obras. Yo quiero algo de parte del Señor. Sí, muestre las obras. ¿Ha creído? Sí, muestre las obras. Santiago 2:22. Porque la fe se perfecciona en las obras. ¿Se apagó? ¿Qué más tenemos perfecto de nuestro Dios? Sus juicios. Los juicios de Dios son perfectos. Dios da a cada persona lo que se merece.
No porque Dios lo quiera castigar a cada persona. El que hizo lo bueno recibirá bien, el que hizo lo malo recibirá mal. No, sino que hay unas leyes que Dios estableció desde el principio que funcionan por sí solas. Él simplemente puso a funcionar el universo de esa manera. Porque Él no anda con una lupa buscando qué hace, qué no hace la gente, ni anda con un látigo. Las leyes que Él estableció se encargan de que eso funcione así. Por eso sus juicios son perfectos. Pero gloria a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que nosotros somos justificados por la fe, justificados, es decir, que estamos por encima del juicio de los hombres. ¿Quién nos podrá acusar a nosotros? ¿Quién? Dice Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. Él es el que decide si permite que su hijo, su hija, caiga en manos de las tinieblas. Eso es Dios el que lo permite. Pero cuando un hijo de Dios se arrepiente de su mal camino, de las decisiones que ha tomado, de su mal proceder, se arrepiente, esa persona ya puede luchar por su libertad, pero ya hay que orar por él, por ella. Reclamando a las tinieblas que esa persona es justificada en Cristo Jesús. Ya no tiene que reclamarle nada a Dios. Tiene que arrebatarse de las tinieblas, porque cuando Jesús murió, estaba crucificado, Él anuló todo lo que estaba escrito en contra de los hijos de Dios. Lo anuló. Despojó a los principados y a las potestades de cualquier derecho que tuvieran sobre los hombres. Ya no tenían derecho porque estaban en Cristo. Jesús es el que justifica. Y solo Él puede juzgar a sus hijos. El diablo no. Así que ahí tienen un arma para pelear contra las tinieblas. Mas el Dios de toda gracia, para terminar. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, es inevitable el padecimiento, inevitable. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo ¿quién? Jesús, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Esto ha sido palabra de Dios. Amén. Gracias. Señor, gracias por tu palabra.